Good morning to everyone. Buenos días a todos. We're very, very happy to be able to worship together. Estamos pero muy felices de poder adorar juntos. And once again, there's two languages being transmitted here this morning. Y una vez más estamos transmitiendo en dos idiomas. Two principal languages, Spanish and English. Dos idiomas que son principales en el habla mundial. Uno es el inglés y otro el español. And we have thousands who are watching in those languages. Y tenemos a miles de personas quienes están mirando y que están escuchando en esta lengua. And we know you understand because we're trying to minister to both groups. Y sabemos que ustedes entienden eso porque tratamos de ministrar a ambos grupos. Let's bow our heads and pray. Ahora les invito a que por favor inclinen su rostro para orar. Our loving Heavenly Father, Nuestro amado Padre Celestial, thank you for the Sabbath. gracias por el sábado. Thank you for the privilege of being able to meet together every Sabbath here in this place. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos otro sábado en este lugar. And there are thousands who will be watching all over the world. Y hay miles quienes también estarán mirando y siguiendo alrededor del mundo. Please be with us Por favor, está con nosotros. and illuminate our minds and help us to understand. Ilumina nuestras mentes y ayúdanos a entender. And be ready for Jesus soon appearing. Y así estar listos para la pronta aparición de Jesús. And we ask in His name, Y esto lo pedimos en su nombre. Amen. Amén. I'm preaching here this morning to cover for a colleague of mine who is sick. Estoy aquí esta mañana predicando para cubrir a un colega que está enfermo. And we need to pray for him and for many, many others who are ill. Así que debemos orar por él y también por muchos otros quienes también están enfermos. Now, what I want to speak to you about this morning is special. Ahora, de lo que yo les quiero conversar esta mañana es algo especial. I want to talk to you about history. Quiero hablar con ustedes sobre historia. It's the history of the Seventh-day Adventist Church and its medical work. Es la historia de la obra médica y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. And its medical work. Y su obra médica. Now, we take all of this very, very seriously. Ahora es algo que nosotros tomamos muy seriamente. Those of us who are medical specialists, Aquellos entre nosotros que somos especialistas en el área de salud, we realize that we will be affecting the mental attitude of thousands. nos damos cuenta de que podemos estar afectando la actitud o la forma de pensar de miles de personas. The first medical professional in our family was my wife, who is now resting. Y en mi familia, la primera persona que se especializó en el área de la salud fue mi esposa, quien actualmente está descansando. Many years later, the General Conference was gracious enough to give me 10 months of salary. Y muchos años después, la Asociación General tuvo la gracia de darme 10 meses de salario. And I suppose that they expected me to use it to get a doctorate in theology, I suppose. Y yo supuse que iba a utilizar ese dinero para invertirlo en un doctorado en el área de teología. But I wanted something else. Pero yo quería algo diferente. I wanted something that would be practical in the way of a medical specialty. Yo quería algo que fuese práctico en el área de salud. So I went to another Adventist school and I registered to study to become a professional nurse. Así que lo que hice fue visitar otra institución adventista para inscribirme y empezar a estudiar para ser un enfermero profesional. Now, years later,
My oldest son, Uncle David, became a registered nurse as well. Y años después, mi primer hijo, David, él también estudió enfermería. And his wife, Aunt Becky, also became a registered nurse. Y su esposa, la tía Becky, también, ella estudió y es una enfermera también. Now, Uncle David has two brothers. Ahora, el tío David tiene dos hermanos Both of them are medical specialists. y ambos tienen especialidades también en la medicina. They're physicians. Ellos son médicos And they're graduates of Loma Linda in California. y son egresados de la Universidad de Loma Linda en California. Now, Uncle David also has a sister. Ahora, el tío David también tiene una hermana. She's also a registered nurse and a specialist in emergency room and intensive care. Ella también es enfermera y está especializada en el área de emergencia y cuidados intensivos. Now, Aunt Becky's mother became a registered nurse as well. Ahora, la mamá de la tía Becky también fue enfermera. And her father became a medical technologist. Y su padre era un bioanalista. Aunt Becky has a sister and a brother-in-law who are also registered nurses. La tía Becky tiene una hermana y tiene a su cuñado. Los dos también están en el área de enfermería. Most of us have studied this profession in Adventist institutions. Y la mayoría de nosotros hemos estudiado esta profesión dentro de las instituciones adventistas. And we have thousands of hours of experience. Y tenemos miles de horas de experiencia en esta área. In my own case, my experience is in emergency room, Y en mi caso personal, mi experiencia ha sido en el área de emergencias and surgery. y también en cirugía. Thus, this morning we will see there are two different kinds of medical care. Ahora, esta mañana vamos a ver que hay dos tipos diferentes de cuidado médico. There's the traditional Está el tradicional and the non-traditional. y aquel que no es tradicional. For example, Por ejemplo, we have the natural approach. Por ejemplo, tenemos aquella rama que es natural And intuitively, we think that, well, that must be better. y de una manera intuitiva pensamos que esa área debe ser la mejor. For example, a green leaf is better than some medicine in a bottle. Por ejemplo, pensamos que una hoja verde es mejor que una medicina o una píldora que está en una botella, un frasco. There are hundreds of different options. Pero hay cientos de opciones diferentes. The term natural appeals to us. Y este término natural es algo que nos llama la atención. And so many words on our food products say natural. Y hay tantas veces que vemos esa palabra natural en los productos alimenticios. For example, it will say natural, no cholesterol. Por ejemplo, usted toma el empaque y va a decir natural, no colesterol. Or it will say there are no additives put in the food product. O usted toma el alimento y verá que dice no aditivos. Or it's sun or air dried product. O que es un producto que ha sido secado al sol o que ha sido deshidratado. Or there are no colorants added. O también puede ver una etiqueta que diga que no tiene colorantes añadidos. Or it's lactose free. O que es libre de lactosa. You get the idea. Así que más o menos usted va agarrando la idea. Now, years ago, the Loma Linda Medical School did a study. Ahora, años atrás, la Escuela de Salud de Loma Linda hizo un estudio. And that study was paid by tax funds from the United States government. Y ese estudio fue pagado con dinero de contribuidores de los Estados Unidos. I've mentioned this before. Esto es algo que he mencionado anteriormente aquí. And they discovered
by reviewing the cases of thousands of Seventh-day Adventists, Y ellos descubrieron al revisar casos de cientos, de miles de adventistas, I and my wife participated in that study. de hecho, mi persona y también mi esposa fuimos participantes en ese estudio. We had to answer questionnaires and tell all about our food and our diet and our medical problems. En ese estudio nosotros teníamos que llenar unos cuestionarios donde teníamos que dar respuesta de muchas preguntas sobre el estilo de vida, qué comíamos, qué productos, qué hacíamos. And this went on for years. Y este estudio se mantuvo por años. The advantage of something like this is very obvious. Y la ventaja de algo como esto es algo que es bastante obvio. For example, Por ejemplo, if you had two patients, si usted tiene dos pacientes, one had cancer and one did not, uno de estos pacientes con cáncer y el otro no. you could write an article about the results of your study and say 50% of my patients were cancer-free. Y usted puede hacer un artículo, puede escribir un artículo y decir 50% de mis pacientes eran libres de cáncer. But maybe you would double that or make it 10 times more patients. Pero quizás usted decide doblar el número de pacientes o quizás multiplicarlo por 10, 20 patients. 20 pacientes. And maybe you would have a 30% free Y quizás of cancer. usted dice, bueno, de ese grupo tengo 30% libres de cáncer. Or maybe you had 200 patients or 2,000 patients. O quizás usted tendría 200 pacientes o 2,000 pacientes. And you see that the more patients you have, the narrower is your result. Y usted va a ver que a medida que usted aumenta el número de pacientes, su porcentaje se hace cada vez más pequeño. And the more accurate it becomes. Y en esa medida también se hace más preciso. So you don't want to work with just two patients. Así que obviamente no queremos trabajar con dos pacientes. There were tens of thousands of Seventh-day Adventists whose case histories were reviewed by Loma Linda Medical School. Había decenas de miles de adventistas del séptimo día cuyos casos fueron revisados por la Escuela de Medicina, por la Facultad de Medicina de la Universidad de Loma Linda. And they published the results. Y ellos entonces publican los resultados. Now, there's a term used in medicine called peer review. Ahora, hay un término que se utiliza en la medicina que se llama peer review o una revisión académica. The editor of a responsible science journal Y el doctor, que era el responsable o director de la revista de salud, for example, in the United Kingdom, it's the Lancet is the name of the journal. Lancet. por ejemplo, cuando usted, si está en el Reino Unido, la revista acreditada de salud se llama Lancet. In the United States, it's the American Medical Association journal. En el caso de los Estados Unidos, es la revista científica que proviene de la Asociación Médica de los Estados Unidos. Now, what the editors of these responsible magazines do Ahora, lo que hicieron los editores de estas revistas tan prestigiosas they send your article to some other specialist. es que ellos envían su artículo a otros especialistas Before they publish it, antes de que sean publicados. they don't send it to just one, but as many as they can find. Ellos no envían estos artículos a un especialista o dos, sino a un grupo, a los más que puedan encontrar especialistas en esa área. And that is called peer review. Y eso es lo que se conoce como una revisión académica. They write back and say, this doesn't make sense at all. We recommend you don't publish it. De hecho, estos especialistas, una vez que analizan el artículo, pueden mandar una respuesta como esta. No, mira, esto realmente no tiene sentido, esto no sirve, por favor, no lo publiquen. Or they may say, this is good science, publish it.
O de lo contrario, pueden decir, bueno, esto es un buen artículo científico, vamos a publicarlo. Now you understand the importance of peer review. Así que ustedes pueden entender la importancia de tener esa revisión académica. Now let me share a personal experience with you. Ahora, quiero compartir con ustedes una experiencia personal. When the General Conference sent me to Peru Cuando la Asociación General me envió a Perú to be the pilot at our air base there, para ser el piloto de nuestra base aérea allí en Perú, I was a registered nurse, yo era un enfermero, and I was a pastor, era pastor and I was a pilot. y piloto. I carried my medicines to the Indian villages. Y yo llevaba mis medicinas a las aldeas indígenas. I emphasize the Indian villages. Y yo esto lo enfatizo, llevaba esto a las aldeas indígenas. Now, the Indians in Peru and in other places, I'm sure, Los indígenas en el Perú, y estoy seguro que también en otros lugares, relied on natural medicines. ellos pues tenían a la mano o disponían de medicina natural. They had no pharmacies nearby. No tienen farmacia cerca. Almost everyone in those villages was full of intestinal parasites. Y casi todos los que vivían en esas aldeas estaban llenos de parásitos intestinales. And on occasion, even a worm will come out of the mouth. It's terrible. Y ocasionalmente, a veces hasta un gusano salía por la boca. Es algo terrible. Now, they knew where to get some natural medicine to cure that. Ahora, ellos sabían dónde ir para tener un remedio natural para curar esa situación. And it was the bark of a tree. Y era la corteza de un árbol. And they made a tea out of it and gave it to their children. Y ellos hacían como un té, un mate de esa corteza y eso le daban a sus hijos. But they had no idea how much to give to their children, Pero no tenían ni idea de cuánto debían dar a los niños. nor the system that it would work on except the GI tract. Tampoco cómo eso obraría en el sistema general solamente en el tracto digestivo. And you know what happened to many of those children? ¿Y sabe usted lo que ocurría con muchos de esos niños? They went into a coma, became unconscious. Muchos de estos niños entraban en un coma, quedaban inconscientes. And some of them actually died. Y algunos de ellos actualmente morían. Now, that's an extreme case to be sure. Ahora, seguramente le estoy contando un caso que parece extremo. And I know that the principle is the same as, quote, natural medicines. Y yo creo que el principio es igual y aplicable a lo que se llama medicina What natural. we do in civilized societies, Ahora, lo que nosotros hemos hecho en las sociedades más civilizadas we take aspirin from the tree trunk of a willow tree. es que nosotros tomamos la aspirina del tronco de un árbol, del And, ciprés. and the pharmacy industry has done something to help us. Y lo que ha hecho la industria farmacéutica es hacer algo para ayudarnos. They condense it down and they make it in one pill, and they label it 135 milligrams, which is a weight measurement. Y lo que han hecho es condensar ese producto, lo convierten en una píldora y le coloca 135 gramos. And when we take one pill, we know what we're getting, we know how much we're getting, and presumably on what system it works. Y cuando la tomamos, sabemos entonces cuánto estamos tomando, de qué estamos tomando y presumiblemente sabemos entonces qué efecto puede tener en el sistema. Not all pharmaceutical products are made for our benefit, Ahora, no todos los productos farmacéuticos son hechos para nuestro beneficio. and we have to be very careful and informed to know which is which. Y tenemos que ser cuidadosos, también tenemos que estar bien informados para saber cuál es cuál. Now, I want to share
a historical character with you from the United States. Ahora, yo quisiera compartir con ustedes un personaje histórico de los Estados Unidos. His name was Daniel Boone. Y el nombre de este personaje es Daniel Boone. He lived in the 1700s. Él vivió durante los 1700. He was a pioneer explorer. Él era un explorador, un pionero en los Estados Unidos. He was born in the state of Pennsylvania, Él nació en el estado de Pensilvania and he traveled down south to the state of Kentucky. y él viajó al sur hacia el estado de Kentucky. He was always pushing to develop further west. Y él siempre estaba avanzando para tratar de desarrollar nuevos lugares hacia el occidente. And the Indians were always bothered by Daniel Boone Pero los indígenas ya estaban molestos con Daniel Boone, because after him would come white settlers. porque después que llegaba Daniel Boone estaban seguros que iba a venir entonces a establecerse una aldea de personas blancas en ese lugar. And they were always trying to trap Daniel Boone. Así que los indígenas siempre estaban tratando de atrapar a Daniel Boone. He developed a green leaf plant that he thought was valuable. Él desarrolló una planta de hojas verdes que él pensaba que era valiosa. And he built a two-story cabin Y él construyó una cabaña de 2 pisos so that he could dry those leaves and have them ready for use. y él allí en esa cabaña secó esas hojas para tenerlas listas para usarlas cuando las necesitara. And one day he went into his cabin to check the drying green leaves. Y en una ocasión, Daniel Boone entra a la cabaña para ver cómo estaban secando esas hojas He verdes. climbed a ladder up through a small hole right up to the second floor. Él agarró, se subió en la escalera hasta el segundo piso para ver por un pequeño agujero qué era lo que estaba pasando. And while he was checking those leaves, Y mientras él estaba chequeando sus hojas, the Native American Indians found him there, and they stood down below and said, "Come on down, Daniel Boone." mientras que él estaba allá arriba, los nativos, los indígenas nativos de Estados Unidos, se acercaron y le dijeron, ahora sí, bájate, Daniel Boone. Daniel Boone said, "I'll be right down." Y Daniel Boone le dijo, ya voy en un momentico, ya voy para allá. But he was thinking how to get the best of the Indians. Pero lo que estaba pensando en ese momento Daniel Boone es cómo él iba a salir de ese problema con los indígenas. And he put green leaves and more green leaves on his arm. Así que él colocó de las hojas verdes, las hojas verdes las colocó en sus brazos. And they had a lot of dust and other things on them. Y estas hojas tenían bastante polvo y otras partículas o cosas en ellas. And without warning, Daniel Boone jumped through the hole and landed right in the middle of the Indians. Y lo que hizo Daniel Boone es que sin darles ningún aviso, de repente salta por el agujero y cae en el medio de los And he indígenas. shook the leaves, and they began to sneeze, and they began to cough, and got in their eyes and in their noses. Y él agarró las hojas que tenía y empezó a batirlas con fuerza. Y todos los indígenas empezaron a estornudar, a frotarse los ojos, a sentirse raro. And he outwitted them, and he escaped. Y lo que hizo fue que con eso los entretuvo y escapó otra vez. These natural green leaves, Ahora, estas hojas verdes naturales they called tobacco. es lo que hoy día conocemos como tabaco. They contained hundreds of compounds. Y esas hojas tienen cientos de componentes, de But there's elementos. one that always caught and has caught people's attention. Pero hay uno de los cientos que tiene que siempre ha llamado la atención de la gente. Nicotine. Y es la nicotina. It's addictive. Es muy adictivo. But Daniel Boone found a good use for tobacco. Pero Daniel Boone encontró un buen uso para el tabaco. He escaped from the Indians. Escapó de los indígenas. Now,
I want to share with you this morning a little of the history of Seventh-day Adventists and medicine. Ahora quiero compartir un poco con ustedes la historia de la Iglesia Adventista en la medicina. We've always been against tobacco Siempre hemos estado en contra del tabaco, and alcohol as a beverage. también del alcohol en cualquier forma, como bebida. But I want to thank this morning a colleague of mine, Pero quiero agradecer a un colega mío esta mañana, Dr. George Reed, el doctor George Reed. for much of the material that I'm going to share with you this morning. ¿Por qué? Porque mucho de lo que voy a compartir con ustedes esta mañana a él le debo. He got his doctoral degree from the Baptist Theological Seminary years ago. El doctor Reed, él obtuvo su doctorado en el seminario bautista hace años atrás. What he investigated was Seventh-day Adventists and their health message. Y lo que él investigó en ese momento era los adventistas del séptimo día y el mensaje de salud que ellos tenían. This little group began to study the Bible prophecies. Así que este pequeño grupo empezó a estudiar las profecías bíblicas And they discovered many lost doctrines. y descubrieron muchas doctrinas que se habían perdido. And yet God saw fit to help them by giving them special light on health. Y Dios vio bien darles también ayuda o luz en el área de salud. He mentioned 8 natural remedies. Él menciona de 8 remedios naturales. And these had been enforced for millenniums. Y estos son remedios que han sido utilizados por miles de años. And this was before the invention of the microscope and the new discoveries in medicine. Y esto antes del descubrimiento del microscopio y de otros elementos tecnológicos de la medicina. In the year 1863, God gave the first of a series of messages to Ellen White on health. En el año 1863, Dios da el primero de cientos de mensajes a la hermana Elena G. White sobre el asunto de salud. There were many ideas floating around on how to cure human disease. Había muchas ideas flotando en ese contexto sobre cómo curar enfermedades. And many of them just failed. Y muchas de estas ideas terminaron en fracaso. How was Ellen White to select in the great salad of ideas the ones that God had mentioned? Ahora, ¿cómo entonces Elena de White podía seleccionar en esa gran ensalada de ideas aquellas que Dios había mencionado? From 1800 to 1870, there was a great change in human ideas. De hecho, desde el año 1800 hasta 1870 hubo un gran cambio en las ideas But the humanas. American Civil War that started in 1861 interrupted their development. Sin embargo, la guerra civil en los Estados Unidos, que comenzó en el año 1861, sirvió de interruptor a ese desarrollo. It was still the dark ages for medicine as it was practiced in the world. Y dentro del área de la medicina estaba aún considerada dentro del oscurantismo, dentro de la Edad Media, en cuanto a la práctica que se llevaba en el mundo. And it would be several decades before what we could call modern medicine would dawn in the world. Y faltarían todavía algunas décadas para que lo que hoy en día nosotros conocemos como la medicina moderna amaneciera en el mundo. Paris, France, and Austria led the way in discoveries. París, en Francia y también Austria fueron puntos focales o líderes en cuanto a los descubrimientos. Bacteriology, the study of the cause of disease, became a new study. La bacteriología y el estudio de la causa de enfermedades se convirtió en un nuevo área de estudio. And the United States would soon follow the practices of the French and the Austrians. Y prontamente los estadounidenses decidieron entonces seguir las prácticas tanto de los franceses y los austríacos. As the day of medical reformation approached, doctors could get a medical degree in 3 to 6 months. Y a medida
que iba ocurriendo ese proceso de reforma dentro del área médica, los doctores podían entonces adquirir un certificado como médico en un periodo de 3 a 6 meses. And this did not involve the study of bacteriology or pharmacology, just following another man around to see how he treated patients. Esto, por supuesto, no incluía el estudio de farmacología o de bacteriología o de otras áreas. Esto era sencillamente un hombre que seguía a otro y aprendía de la forma que él curaba. Now, in those years, the most prestigious hospital in the United States was in New York City. Ahora, para ese tiempo, el hospital más prestigioso en el área de salud dentro de los Estados Unidos se encontraba en la ciudad de Nueva York. John Harvey Kellogg enrolled there and took years of a course of medical preparation. Y John Harvey Kellogg se inscribe en esa institución y tomó años de estudios en el área médica. He was supported by a couple of Christians by the name of James and Ellen White. Y él fue apoyado por una pareja cristiana. Esa pareja era James y Elena White. And John Harvey Kellogg began to practice what we would call today modern medicine. Y John Harvey Kellogg empezó a practicar lo que hoy en día nosotros conocemos como medicina moderna. And he returned to Battle Creek, a little village in Michigan, and built a 5-story sanitarium. Él, después de sus estudios, regresa a un pequeño pueblo de Michigan llamado Battle Creek. Y allí él construye un sanatorio de más de 5 pisos. That sanitarium came to have a reputation which is the equivalent in the United States of the Mayo Clinic today. Este sanatorio para ese tiempo llegó a tener una gran reputación, lo que hoy en día nosotros compararíamos con un hospital como por ejemplo la Clínica Mayo en Estados Unidos. Medicine in the 19th century was characterized by being called heroic medicine. En el siglo XIX, la medicina era caracterizada o conocida como una medicina heroica. They would either kill or they would cure the patient. Ellos o mataban al paciente o lo curaban. The practitioner would either become a hero or a villain. Por tanto, el médico practicante o se convertía en un héroe o era el villano. And so many people lost faith in doctors Y muchas altogether. personas perdían entonces la fe en los médicos. For example, the first president of the United States was George Washington. Por ejemplo, el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, He was actually killed by practicing physicians. él realmente murió a las manos de diferentes médicos. Do you know what the first thing they did for George Washington when they came to his bedside? ¿Saben qué fue lo primero que estos médicos hicieron cuando llegaron al lecho de muerte de George Washington? They opened his veins and they bled him out to get rid of the bad medicine, the bad disease in his body. Ellos agarraron, cortaron sus venas para que él desangrara y así supuestamente sacar la enfermedad que tenía del cuerpo. They did not understand bacteriology and its cause of disease. Estos médicos no entendían los principios de la bacteriología y de la causa de la enfermedad. It was more dangerous to put yourself in the hands of a doctor in those days than to just stay at home. En ese tiempo era más peligroso que uno se pusiera en las manos de un médico que estar en su casa And rely on God's 8 principal y medicines. confiar entonces en los 8 principios de médicos del Señor. Every Tom, Dick, and Harry was offering a patent medicine to cure some disease. Cada Tom, Harry y cualquiera otro tenía un certificado de que él era médico. And they offered these patent medicines to cure every disease. Y ellos ofrecían estas supuestas medicinas patentadas para curar enfermedades.
Very few people understood the anatomy and the physiology of the human body. Pero realmente había muy pocas personas que entendían la anatomía y los principios de fisiología del And cuerpo. here was this little group of unrecognized Christians called Seventh-day Adventists with a different idea about how to care for the body. Y de repente aquí vemos un grupito de personas llamados adventistas del séptimo día, quienes tenían una idea diferente sobre la salud y cómo tratar enfermedades. Before they became Seventh-day Adventists, they were Millerites. Antes de que este grupo se conociera como adventistas del séptimo día, este grupo era milerita. And they had suffered a great disappointment in their theology. Y desde el punto de vista teológico habían sufrido un gran chasco. Christ was expected to come on October 22 of 1844, and he did not. Ellos esperaban a que Cristo regresara el 22 de octubre de 1844, sin embargo esto no ocurrió. And that was the reason the Millerites and later Seventh-day Adventists, nobody listened to them. Y es por esta una de las razones por las cuales nadie escuchaba a los mileritas ni tampoco a los adventistas del séptimo día quienes le siguieron. It was several decades after that great disappointment that Seventh-day Adventists received light from heaven on healthful living. Y pasaron varias décadas después de ese chasco que los adventistas del séptimo día ya tenían una plataforma y además ellos recibieron el mensaje de salud. In 1863, in the midst of the Civil War, En 1863, justamente en medio de la guerra civil, medical science was still being discovered. un periodo en el que aún la ciencia médica estaba por descubrirse. And the age of antibiotics was still 75 years in the future. Y la época o la era de los antibióticos quedaría a 70 años más adelante todavía. It's so easy for those of us who are living today Ahora, para aquellos de nosotros quienes estamos viviendo hoy, es tan fácil to misunderstand the darkness that enveloped the human race in those years. el malinterpretar o menospreciar el tipo de oscurantismo que se vivía en esa época. James and Ellen White lived at a time when great changes were occurring. Y de hecho, James y Elena White, ellos vivieron en tiempos donde grandes cambios estaban tomando lugar. Now, James had a very special gift for making money, Ahora, James White tenía un don especial y era el hacer dinero. but his primary interest was always building up the work of God. Pero su interés primario era siempre el avanzar la obra de Dios. He knew how to make money. Él sabía cómo hacer dinero. On one occasion, he went south to Texas near the Mexican border and bought a herd of horses. Una vez, él fue a Texas, cerca de la frontera con México, y él compra una manada de caballos. And he drove them overland northward and sold them at a very good profit. Y él llevó esos caballos hacia el norte e hizo buen dinero de la venta de los mismos. His object was not to enrich himself, Ahora, su hábito no era enriquecerse a sí mismo, but to have funds to be able to purchase different equipment and buildings for God's work. pero era tener dinero suficiente para poder seguir avanzando la obra, comprar equipo o construir edificios, etc. James frequently found homes for sale at a good price. Él frecuentemente encontraba casas que se vendían a buen precio. Then he would buy them and resell them at a higher price. Él las compraba y luego las revendía a un precio más alto. And this was an especially sound principle when they came face to face with the Loma Linda property. Y esto fue un principio que les ayudó, especialmente cuando encontraron la propiedad de Loma Linda. Ellen White was especially convinced that God had shown her that they should get this property in California in Loma Linda. Ellen White estaba convencida de que Dios les había mostrado que tenían que adquirir esa propiedad en California. James had spent his money to buy a printing press for the Adventist Church. James White había utilizado su dinero para la compra de una imprenta
para ser utilizada en la iglesia. They didn't have money to put down on the Loma Linda property. Así que no tenían dinero para dar, aunque sea un adelanto de pago para esa propiedad de Loma Linda. At the time, Ellen White was a widow, Y para este tiempo ya Elena de White era una viuda. and she went to the bank and she borrowed funds. She called it renting money. Y ella fue al banco para tomar un crédito. And she used this money to make a down payment on the Loma Linda Y property. ella utiliza ese préstamo para dar entonces un adelanto para la compra de Loma Linda. Now, the Seventh-day Adventist Church was not interested in the Loma Linda property. Ahora, la iglesia adventista no estaba interesada en la propiedad de Loma Linda. It was just more debt and obligation on their part. Ellos lo veían como otra deuda, como otras responsabilidades. They had plenty of debts already. Y ya tenían suficientes deudas de las cuales encargarse. But Ellen White was sure that God wanted the church to have that property. Pero Elena de White estaba segura de que Dios quería que la iglesia tuviese esa propiedad. She bought it through with the help of another Seventh-day Adventist brother. Y ella compra la propiedad con la ayuda de otro hermano de la iglesia. He went, he talked to the sellers, he offered the money that Ellen White had borrowed from the bank. Él agarró el habla entonces con quienes estaban vendiendo la propiedad e hizo el pago. That school took the name of College of Medical Evangelists. Esa escuela fue llamada como la Escuela para Evangelistas Médicos. Today it's known as Loma Linda Medical Center Hoy día se conoce como el Centro Médico Loma Linda and University. y también universidad. I have two sons who have graduated from medicine from that same institution. Dos de mis hijos se graduaron en esa institución. Ellen White was disappointed in the church leaders. Y Elena de White estaba también chasqueada con los líderes de la iglesia. They did not want to cooperate with the purchase of that school. Porque ellos no querían cooperar con la compra para esa escuela. And today it's a very prestigious institution in the area of Los Angeles in California. Sin embargo, hoy día es una institución de bastante prestigio en el área de educación allí en Los Ángeles, en California. Now, James White suffered 2 strokes during his life. Ahora, durante su vida, James White sufrió de 2 ACV. He took off a lot of time to be able to recuperate. Y esto tomó bastante tiempo para que él se recuperara. He was the editor of the church paper, the Review and Herald. Él era editor de la revista de la iglesia, el Review and Herald. He became so discouraged with the attitude of his fellow workers Y él estaba tan desanimado de ver la actitud de sus compañeros de trabajo. they didn't support him. Y ellos sencillamente no lo He apoyaban. got discouraged. Él sencillamente se desanimó. He said, I quit. Y dijo, mira, yo ya me rindo con esto. And he hired himself out to a local farmer with a scythe to cut hay. Y él lo que hizo fue que empezó a trabajar con un granjero, con un agricultor, y él estaba cortando pasto. But God wasn't finished with him yet. Sin embargo, Dios no había terminado con James White. And on another occasion, Ellen White spent nearly a full year helping him recover. Y en otra ocasión, Elena de White pasó casi un año al lado de James White para su recuperación, Their health was poor. porque su salud estaba muy pobre. And in 1863, when she received the first health message, it was opening a door to new experience. Y en 1863, cuando Elena de White recibe su primera visión sobre el mensaje de salud, esto empezó a abrir una puerta a nuevas oportunidades, un nuevo área. God showed her that one of the deleterious or harmful effects of vinegar should not be ingested by humans. Y Dios, por ejemplo, le mostró que la ingesta de vinagre tiene efectos
terribles en el organismo y que por lo tanto no debería ser consumido. Ellen White had a vinegar habit. Pero Elena de White tenía un hábito del vinagre She wrote later, y posteriormente escribió she said, I put my hands over my stomach and I said, que ella colocó sus manos, sus brazos alrededor de su estómago y dijo, if you can't eat without vinegar, you won't get anything. dice, bueno, si no puedes comer sin vinagre, entonces no vas a comer nada. And she gained the victory after several weeks. Y sabes que después de varias semanas, ella ganó la victoria. So the light that God gave was a blessing not only to Ellen White, but to the church in general. Y la luz que Dios le dio a Elena de White no solamente fue una bendición para ella, sino también para la iglesia en general. One of the first things that Jesus did for us, Una de las primeras cosas que Jesús hizo por nosotros he went to the wilderness es que Él fue al desierto and he fasted for 40 days. y ayunó 40 días. He gained a victory over taste, Él ganó la victoria sobre el gusto. and that is where most humans fail and are weakest. Y es allí uno de los mayores puntos de debilidad de la humanidad. Now, Seventh-day Adventists know that tobacco is an insidious poison. Ahora, los adventistas del séptimo día saben que el tabaco es un veneno insidioso. When Ellen White said those things, tobacco was being recommended as a treatment for lung problems. Sin embargo, cuando Elena de White mencionó estas cosas, el tabaco era utilizado como medicina, era un tratamiento que se daba o que se sugería para problemas pulmonares. It was going to change, but it hadn't happened yet. Eso, por supuesto, con el tiempo cambiaría esa posición, pero aún no había ocurrido en ese tiempo. Ellen White warned against the use of coffee and tea that contained caffeine. Ella también advirtió sobre el uso de té de café, el café que tiene cafeína, Because it is now understood that caffeine has a negative effect on the nervous system. ¿Por qué? Porque en nuestros días se entiende que la cafeína tiene un efecto adverso en el sistema nervioso And it affects the spiritual life. y afecta también la vida espiritual. Whatever affects our bodies and our brains affects our relationship with God. Todo aquello que afecta a nuestro cuerpo, nuestra mente, afecta también nuestra relación con Dios. It's a serious matter, brethren. Es un asunto serio, We mis hermanos. cannot cut off our full communication with God through the conscience. No podemos tener una relación abierta a través de nuestra conciencia con Dios. And so we began to establish sanitariums around the world. Así que bueno, como iglesia empezaron a establecerse sanatorios alrededor del mundo. Now, several weeks ago, I presented a message from this pulpit, Ahora, hace unas semanas atrás yo presenté un mensaje desde este púlpito and it was titled, Don't Touch My Plate. y ese sermón se tituló No toques mi plato. Some of you will remember that. Y quizás algunos de ustedes recuerdan ese sermón. But Ellen White wrote something about what was on the plates of Adventists in those days. Pero Elena de White escribe sobre algo que estaba en los platos de los adventistas en ese tiempo. This is what she wrote. Esto es lo que ella escribió. If God requires his people to abstain from swine's flesh, Si he will, Dios, yeah, si Dios requiere que su pueblo se abstenga de la carne del cerdo, he will convict them on this matter. Él los convencerá en este asunto. Now, she wrote that, Ahora, ella escribió esto. but it wasn't long before German scientists discovered the trichina bacteria in swine's flesh. Y no pasó mucho tiempo después hasta que científicos alemanes descubrieron la triquinosis en el chancho, en el cerdo. And from that time on, Ellen White was firmly against eating pork. Y desde ese momento, entonces, Elena de White estaba convencida de que no se debería comer cerdo. Now, there was a lay preacher by the name of Horatio Lay. Ahora había un predicador, un laico llamado
Horatio Lay. He was a self-made physician, Él fue un médico autodidacta, por así and he decirlo. went to Ellen White on one occasion, Y él va en una ocasión a la hermana White. and he asked her for further information on health reform. Y él le pide mayor información sobre el área de la reforma pro salud. She was very reluctant to start the conversation. De hecho, ella se mostró un poco que no quería comenzar esa conversación. She said, I am very unfamiliar with medical terminology. Y ella le dijo, mira, yo no estoy familiarizada con terminología médica. But she finally relented. Pero finalmente ella And accede. she spent 4 hours with Horatio Lay answering his questions. Y pasó 4 horas conversando con este predicador, con Ley, contestando sus preguntas. She spoke about using poisonous drugs. Ella habló en ese momento habló en ese momento sobre el uso de drogas que eran venenosas. And she recommended that they be avoided. Y ella entonces recomendaba que estas drogas no fuesen usadas. She said many lives have been lost by using these drugs. De hecho, ella afirmó que muchas vidas se habían perdido por el uso de estas drogas. And she said that this light had been revealed to her by God. Y que ella afirma que esa luz había llegado a ella por Dios. And more lives had been lost by taking these poisonous drugs than by other means. Y que más vidas habían sido quitadas por el uso de estas drogas que por otros medios. Now, de these were muerte. drugs commonly used by physicians in her day. Sin embargo, estas drogas a las cuales ella se refería eran utilizadas comúnmente por los médicos en su día. Listen to this list. Vamos a escuchar esta lista. Arsenic, Arsénico, opium, opio, morphine, morfina, quinine, quinina, mercury, mercurio, calomel, calomel, tartar, el tártaro, which is a lethal poison that drops the body temperature. y el uso de este medicamento, de este tártaro, hace que la temperatura del cuerpo baje y es letal. And so there were other attempts to cure human sickness with these poisons. Y bueno, y así había diferentes formas de tratar el cuerpo, pero utilizando estos venenos. Blisters and cataplasms were applied to the throat. También se colocaban cataplasmas y úlceras en el cuello. And this was often followed by bleedings from the arms. También se utilizaban los métodos de sangrado. During the first half of the 19th century, Durante la primera mitad del siglo XIX, American physicians did almost no investigation into research. los médicos estadounidenses prácticamente no hicieron investigaciones en el área de salud. They lagged behind their European counterparts. Y en ese sentido, estos médicos estaban atrasados en relación o con relación a los médicos europeos. And it would be decades before they would catch up. Y pasarían décadas hasta que finalmente ellos lograran igualarlos a los médicos europeos. The Adventist health message is a message from heaven. El mensaje pro salud de la Iglesia Adventista es un mensaje del cielo. And I hope that you, upon listening to this message this morning, will understand your part in helping the sick and the suffering to get better. Y yo espero que ustedes al escuchar este mensaje esta mañana también entiendan su rol, su responsabilidad de ayudar al enfermo y al desvalido. ¿Para qué? Para que ellos también puedan recuperarse. Let us strive to do all we can to use our talents and our influence and our understanding of history Vamos a tratar de utilizar nuestros talentos, nuestra influencia y también nuestro conocimiento de historia to help our families and our friends live a life of less suffering and fulfill God's purpose. ¿Para qué? Para ayudar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros hermanos y así puedan ellos tener una vida más completa y sin menos sufrimiento.
Please bow your heads with me for prayer. Por favor, inclinen su rostro para orar. Our loving Lord, we thank you for this message this morning. Padre amado, te agradecemos por este mensaje de esta mañana And we want to be able to serve you with health and all of our talents. y queremos, Señor, servirte con salud y con todos nuestros talentos. Never clouding our conscience in our communication with you. Nunca, Señor, nublando nuestra conciencia ni nuestra comunicación contigo. Thank you for giving us so many counsels from heaven. Gracias, Señor, por darnos tantos consejos desde el cielo. And help us to use all of your blessings in a way that will honor you. Y ayúdanos, Señor, a utilizar tus bendiciones de una manera que te honre. These things we ask in Jesus' name. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.